puesto para construir el milagro salvadoreño. Y cómo no apostarle a la educación para construir ese verdadero milagro. Vamos a cumplir con lo que tanto se ha prometido durante muchos años, hacer una fuerte inversión social. Las prioridades del presupuesto son educación, totaliza 1.320.4 millones, con un crecimiento de 281.2 millones, y representa un 17.7% del PIB, del presupuesto, perdón, y un 5% del PIB. El presupuesto de salud asciende a 1.034 millones, con un incremento de 276.5 millones, es decir, un incremento del 36.5% respecto del presupuesto 2020. Si hay algo que nos enseñó el COVID-19 durante este año, es que las inversiones en salud, no en El Salvador, sino a nivel mundial, eran aún demasiado bajas. Y además de eso, nos demostró que es rentable socialmente y para todos los países del mundo invertir en sus sistemas de salud. Por eso es una apuesta de futuro. El presupuesto de seguridad, que es nuestra tercera apuesta, asciende a 655.3 millones, con un incremento de 100.6 millones y un crecimiento en relación a 2020 de un 18.61%. Representa un 2.5% del PIB. Los resultados del Plan Control Territorial, los múltiples días con 0 homicidios que hemos tenido durante la gestión del presidente Bukele, demuestran que el catalizador de nuestra economía se llama seguridad. Mientras nosotros tengamos una buena seguridad pública, nuestras empresas van a seguir creciendo, nuestros ciudadanos van a seguir gozando de bienestar social y sobre todo las futuras generaciones pueden tener certeza del país que heredarán. En cuanto a los ingresos tributarios, estos, a pesar del COVID-19, los estamos, y de todo lo que ha golpeado la economía, esta pandemia, los estamos estimando en 5.315.9. Este es un incremento del 3.1% respecto del año 2020. Jamás se había combatido tanto la evasión en los últimos 30 años como lo hemos hecho durante la gestión del presidente Bukele. Y es algo de lo que como ministro de Hacienda me siento sumamente orgulloso. El trabajo antievasión, el trabajo contra el contrabando, el trabajo contra la elusión no se va a detener. Y esta es una de nuestras prioridades para el año 2021. Hemos presupuestado 420 millones de rendimiento en el plan antievasión. Este año, aún con pandemia, hemos obtenido 181 millones con nuestra propuesta antievasión. Estamos haciendo las cosas de manera correcta en materia tributaria. Voy a dar algunos detalles específicos sobre las apuestas y luego vamos a dar algunos detalles generales. Queremos hacer hoy, al contrario de los últimos años, un mensaje para los salvadoreños, para el ciudadano, para el que verdaderamente paga este presupuesto. Le queremos decir cómo debió haberse invertido en los últimos 30 años los dineros que se recaudaban, cómo debió haberse combatido la evasión fiscal en los últimos 30 años y cómo debió haberse priorizado el presupuesto. Y para aquellos que están pensando que este presupuesto contiene una deuda o una brecha de financiamiento exorbitante, pues se equivocaron. Nosotros heredamos en la administración del presidente Bukele
una brecha de 1.200 millones para el año 2019. Y ustedes, amigos de la prensa, lo recordarán, porque ese era el déficit que se tenía, o era la brecha que se tenía en el año 2019 cuando cuando el presidente Bukele tomó la gestión como presidente. La brecha para este año se ha estimado en 1.342.5 millones. Esa es la estimación de la brecha que hemos realizado. La pandemia evidentemente golpeó nuestra economía, pero la gestión y las buenas iniciativas que el presidente tomó al inicio de la pandemia ahora nos están dando resultados y sin duda nos van a dar mayores resultados en la etapa de reactivación económica. En el ramo de educación tenemos el escalafón docente y administrativo al 100% incluido en el presupuesto general de la Nación, por 6.5 millones. Vamos a contratar a 80 docentes del Centro de Desarrollo Infantil del ISNA. Estos docentes jamás tuvieron plazas fijas en los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a dar estas plazas para que sigan cuidando a nuestros niños que están en los centros de desarrollo infantil del ISNA. Vamos a fortalecer la educación de la primera infancia con un monto de 75.3 millones. Vamos a implementar un plan multimodal para que cuando tengamos emergencias como la sanitaria de COVID-19 podamos también tener un mecanismo de seguir dando las clases a nuestros niños. Vamos a hacer un reconocimiento al desempeño docente, otorgando un incremento de $100 adicionales a los que ya tienen los empleados de educación y también esto cubre a docentes y también cubre al personal administrativo. $100 adicionales para su salario. Vamos a hacer el programa de inversión para cerrar la brecha tecnológica más grande en la historia del país. Vamos a invertir 214.7 millones para la entrega de una computadora a cada estudiante. Vamos a cumplir con lo que pasaron prometiendo durante los últimos 10 años y jamás se realizó. Yo recuerdo que hasta abrieron una fábrica de computadoras y al final no se les entregó a nuestros niños. El presupuesto 2021, como es una apuesta por el futuro, incluye la entrega de una computadora por estudiante. Vamos a continuar con el mejoramiento de nuestras escuelas. Este año otorgamos 20 millones para mejoramientos de escuelas. Para el año que viene vamos a otorgar 10 millones más de lo que ya se había presupuestado. Esto también forma parte del programa Mi Primera Escuela, que también se impulsa de parte del comisionado de proyectos estratégicos de la presidencia. A la Universidad de El Salvador, tal como me lo instruyó el señor presidente de la República, le otorgamos un incremento de 10 millones adicionales. 6.5 millones para invertir en infraestructura, más 3.5 millones para darle funcionamiento a esa infraestructura. Sin embargo, no es todo lo que le vamos a otorgar de financiamiento adicional a la Universidad de El Salvador. El presidente me instruyó en los días previos que a través del Ministerio de Desarrollo Local construyamos las sedes de Chalatenango y Morazán de la Universidad de El Salvador. Y así cumplimos con una de las promesas del presidente Nayib Bukele, además de seguir invirtiendo en nuestra educación. En total, incluyendo las sedes de Morazán y Chalatenango, se le van a otorgar 13 millones adicionales para inversión en infraestructura a la Universidad de El Salvador. Esto incluye remodelación de algunas instalaciones en San Salvador, San Vicente, San Salvador, Chalatenango, y San Francisco Botero. San Salvador, que es lo que ellos han presupuestado. Hay que recordar que la Universidad de El Salvador es autónoma y tiene, autonomía presupuestaria para su formulación. En el ramo de salud, hemos incluido
el 100% del escalafón salarial para todo el personal de sedes, regiones y hospitales por 38.5 millones. Vamos a fortalecer el programa de desarrollo infantil temprano por 42.3 millones. Esto forma parte de las políticas públicas que impulsa la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y que también viene a darnos una apuesta para el futuro. Vamos a contratar a 120 médicos y 380 técnicos en emergencia médica, además de 380 asistentes, para completar los equipos técnicos de 82 ambulancias. Vamos a incorporar 1.209 plazas del programa Plaza para Todos. Hay que recordar que ellos estaban contratados de manera temporal. Nosotros les vamos a dar una plaza fija dentro del presupuesto general 2021 y así va a quedar también para los siguientes presupuestos. Vamos a contratar además 290 plazas nuevas de residentes. Vamos a absorber 923 plazas para el Sistema Nacional de Salud y vamos a contratar, esta es una muy buena noticia para nuestro personal de primera línea, a las 3.211 plazas que estaban como plazas temporales para atender la emergencia por COVID-19, las vamos a contratar de manera permanente. Como lo dije, COVID-19 demostró que todas las inversiones en salud eran muy bajas. Y El Salvador, ustedes son testigos de las condiciones deplorables en las que recibimos nuestro sistema de salud. Así que es necesario continuarlo reforzando. Vamos a reconocer y pagar las nocturnidades y vacaciones al personal rotativo. Nunca se les habían reconocido en presupuestos anteriores. Vamos a reconocer el pago por nocturnidad y vacaciones al personal. Vamos a adquirir 64 nuevas ambulancias y 3 lanchas ambulancias para continuar dando servicios de salud a los habitantes de nuestras islas, que por tantos años han estado olvidados. Vamos a asignar 40 millones para medicamentos, adicionales también a los fondos que ya habíamos asignado para el abastecimiento del 100% de medicamentos en nuestra red nacional de salud. Vamos a asignar también 10 millones más para insumos médicos, porque como les decía, si hay algo que el COVID-19 nos enseñó es que debemos proteger la salud. Vamos a incorporar el presupuesto del Hospital El Salvador por 60 millones y lo pondremos a funcionar como un centro de especialidades de primer mundo. Ya es el mejor hospital COVID de Latinoamérica. En el presupuesto 2021, si Dios lo quiere, cuando la emergencia sanitaria haya terminado, vamos a convertir a ese nosocomio en el mejor centro de especialidades del país y, primero Dios, del área centroamericana. Siempre en el área de salud, vamos a crear la red de unidades de terapia dialítica ambulatoria, con intervención en los hospitales de San Rafael, Sonsonate, San Vicente, La Unión, Sacamil. ¿Para qué? Para atender a pacientes con insuficiencia renal crónica. Esto también incluye su equipamiento para la gente que se hace su diálisis. Vamos a instalar 10 laboratorios departamentales con alcance de 500.000 personas en riesgo de insuficiencia renal. Si el país tiene 2 problemas graves, son insuficiencia renal y cáncer. El ministro de Salud ha incluido en su presupuesto también el fortalecimiento de estas 2 enfermedades. En cuanto al cáncer, vamos a implementar el programa de detección temprana y disminución de la morbilidad por cáncer mediante estrategias de tamizaje con la prueba de identificación temprana del virus del papiloma humano. Vamos a fortalecer también la red nacional de hospitales. Hay 44 millones que se incluyen para iniciar con la construcción del Hospital Rosales y también con la construcción del Hospital de la Zona Norte, además de la remodelación de algunas
infraestructuras de salud que bastante falta le hace. En lo tocante a Fosalud, hay una nivelación salarial para el personal de Fosalud para alcanzar el mismo nivel de salarios que el personal del Ministerio de Salud. Durante muchos años, al personal del Ministerio de Salud se le mantuvo en una situación salarial distinta a la gente del MinSal. Ahora van a tener el mismo nivel salarial. Vamos también a pagar las nocturnidades que durante mucho tiempo no se habían pagado. Nosotros las estamos reconociendo en el presupuesto y estamos asignando fondos. Vamos a fortalecer las oficinas sanitarias internacionales y con esto vamos a terminar de complementar nuestra estrategia de salud para el año 2021. En cuanto a la Policía Nacional Civil, vamos a otorgar un escalafón policial con financiamiento completo en este presupuesto. Todo el escalafón policial está incluido, además de un incremento salarial de $100 para los elementos. Esto también cubriendo el bono de $400 que se le entrega de manera trimestral a nuestros agentes y de $150 para el personal administrativo. Aún a pesar de que la contribución a la seguridad ciudadana venció la ley y esa fuente de ingresos desapareció, vamos a esperar a ver si los diputados de la Asamblea Legislativa o algunos de ellos que siempre nos bloquean tienen la voluntad de prorrogar esa ley y dar una nueva fuente de ingresos. Pero por el momento la vamos a financiar con el Fondo General de la Nación. Vamos a incorporar 2.150 plazas policiales correspondientes a 52 comisionados, 34 subcomisionados, 500 sargentos y 1.564 cabos. Vamos a crear 80 plazas nuevas para el Centro de Investigación Forense y 1.871 plazas para el ascenso de inspectores, sargentos y cabos. También hemos incluido el suministro de uniformes para nuevas promociones, para un promedio de 23.280 agentes operativos y 23.000 pares de botas tácticos, policiales, fusiles, pistolas y cartuchos de munición. Vamos a continuar con el plan control territorial, los resultados no se pueden detener, así que vamos a seguir asignando estos fondos que son necesarios. Esto que estoy diciendo todo es financiamiento del Fondo General de la Nación. No incluye los financiamientos que siguen entrampados en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto del BESI. Esos fondos todavía siguen pendientes por otorgarse, es un monto de 200 millones, 109 millones para la etapa 109 millones para la fase 1 y 91 millones para la fase 2, o al revés, ¿sí? Al revés, 91 fase 1 y 109 para la fase 2. Vamos a mejorar las delegaciones policiales, hemos incluido un presupuesto de 10.5 millones y también hemos incluido un incremento de 5 millones para el seguro de vida del personal básico y operativo de la Policía Nacional Civil, al igual que los elementos administrativos. Esto también incluye las nuevas promociones. Y esto es un hito histórico porque la Academia Nacional de Seguridad Pública hace mucho que no recibe el presupuesto. Estamos presupuestando 5.4 millones para la remodelación de la Academia Nacional de Seguridad Pública y 1.5 millones adicionales para funcionamiento institucional. No es posible que nuestros policías se sigan formando en unas condiciones deplorables y luego les pidamos que defiendan la vida de nuestra población. En el ramo de defensa vamos a dar un complemento salarial de $100 adicionales a los que ya tienen. Vamos a financiar los bonos por $400 que reciben trimestralmente nuestra tropa de la gloriosa Fuerza Armada y $150 para el personal administrativo. Además de eso, estamos incluyendo la compra de 2 uniformes para 15.000 efectivos, lo cual viene a dignificar todas las tareas que la Fuerza Armada ha hecho, no solo durante la emergencia, sino también acompañando las tareas de seguridad pública en conjunto con la Policía Nacional Civil. En cuanto al Instituto de Veteranos, hemos financiado el 100% de las pensiones. Hemos incluido 3.8 millones
que van a llevar 3.833 becas para hijos de veteranos y excombatientes. Además de eso, estamos otorgando 1.5 millones para proyectos productivos. Quiero recalcar que este es el primer presupuesto que recibe el Instituto de Veteranos o el Instituto de Administración de Beneficios de Veteranos y Excombatientes. El instituto se creó en el año 2018, casi 30 años después de que cesara la guerra. Durante mucho tiempo se les mintió a los veteranos y se les manipuló. Es el gobierno del presidente Nayib Bukele el que financia en total las pensiones. Hay 92.6 millones para los pensionados, que incluyen 77.203 beneficiarios. Esto sin contar con las actualizaciones o con las ampliaciones automáticas del FEFE. Los veteranos y excombatientes, y sobre todo su junta directiva, saben a lo que me refiero, porque con esas ampliaciones automáticas se terminan de financiar sus pensiones. Entonces, con eso estaríamos llegando más o menos a unos 125 millones para pensiones de exveteranos y excombatientes. Como digo, el presidente Bukele es quien ha tenido que venir a cumplir lo que por tantos años se le prometió a este sector. Ramo de agricultura. Tal como lo anunció el presidente y lo ratificó, si no mal recuerdo, el día del discurso del Día de la Independencia, 15 de septiembre, vamos a remodelar por completo la Escuela Nacional de Agricultura. Es una vergüenza en lo que convirtieron a nuestra Escuela Nacional de Agricultura. Después de ser referentes centroamericanos, si ustedes se dan una visita a la Escuela Nacional de Agricultura, de verdad, les daría lástima en las condiciones de infraestructura que se encuentran. Vamos a remodelarla por 15 millones y vamos a convertir a nuestra escuela nuevamente en un referente centroamericano. Creo que desde los años 50 no recibe inversión la Escuela Nacional de Agricultura. Vamos a dar un financiamiento adicional para los laboratorios oficiales de diagnóstico vegetal, sanidad animal, análisis de suelo y cultivo del tejido por 1.5 millones adicionales. Con esto vamos a fortalecer nuestros laboratorios. Por primera vez se incorpora en un presupuesto general de la Nación el apoyo a nuestras mujeres viveristas. Se ha incluido 6 millones. Es un grupo muy pequeño, pero que nos demuestra la tenacidad de los salvadoreños. Y también un grupo que también ha sido muy despreciado en los últimos días. Nosotros lo queremos dignificar. En el ramo de relaciones exteriores, vamos a fortalecer nuestra red de consulados y vamos a ampliar la red de consulados móviles en Estados Unidos, México, Italia, Suecia y Australia por 10 millones. Este proyecto es un proyecto nuevo, financiamiento nuevo para fortalecer nuestra red de consulados. Mientras algunas instituciones del Estado salvadoreño le siguen fallando a la diáspora, el gobierno del presidente Bukele le sigue diciendo: hermanos salvadoreños, ustedes forman parte importante de esta sociedad y a ustedes también debe darles beneficios el Estado. También hemos asignado 5 millones adicionales para el fortalecimiento de las tradiciones y identidad salvadoreña. Debemos convertir a nuestra diáspora en verdaderos actores de la realidad nacional. En el ramo de Hacienda hemos incluido el financiamiento del sistema de pensiones y fideicomisos por 480.3 millones. Se han programado recursos por 259 millones en el INPED y 190.2 millones en el IS, con lo cual se garantiza el otorgamiento de pensiones por vejez, invalidez y muerte a la población cotizante y a sus beneficiarios. Vamos a complementar el presupuesto extraordinario para las elecciones 2021 en 20 millones, que esas transferencias están incluidas en el Ministerio de Hacienda, y con esto el presidente Bukele cumple con su vocación democrática y le está cumpliendo a la sociedad salvadoreña.
Vamos a financiar el régimen de pensiones del ITFA por 89.4 millones y hemos destinado 10 millones para el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Somos un país vulnerable y las tormentas Amanda y Cristóbal nos demostraron que todavía nos hace falta muchísimo para seguir invirtiendo en resiliencia y disminución de la vulnerabilidad de nuestro territorio. Se mantienen los subsidios, excepto el Cotrans, porque el Cotrans todavía no tenemos ley, estamos esperando a ver qué decisión toma la Asamblea Legislativa. En el momento que la Asamblea Legislativa emita el respectivo decreto legislativo, pues se incorpora al presupuesto general de la Nación, porque la ley da fuente y uso de los recursos. Así que, pero como no tenemos base legal para incluirla en el presupuesto, pues no se ha incluido. Estamos a la espera a ver qué decide la Asamblea Legislativa. Y nuestros inversionistas y tenedores de bonos también pueden estar seguros, se han incluido todos los compromisos de la deuda pública para lo que viene del año. En el ramo de vivienda hemos incluido 15 millones para los afectados por las emergencias y eventos climáticos y desastres naturales. Un proyecto de vivienda dirigido a las familias en condiciones de vulnerabilidad por 15 millones más. Y el proyecto Mi Primera Vivienda, que está dirigido a profesionales, matrimonios jóvenes y madres solteras, por 15 millones adicionales. Son 45 millones los que estamos invirtiendo en el ramo de vivienda. Dentro de otros proyectos, y esto ya para ir finalizando con los aspectos específicos del presupuesto, vamos a continuar con la reparación de cárcavas y obras de mitigación a nivel nacional. Hemos incluido 50 millones en el presupuesto para continuar. Vamos a seguir construyendo el bypass de San Gerardo Barrio en la ciudad de San Miguel por 56 millones. Vamos a mejorar los centros históricos a nivel nacional por 10 millones. Ustedes recordarán, una de las promesas del presidente Bukele es la recuperación de los 50 centros históricos más importantes del país. Vamos a iniciar este año con 10 millones. Hemos incluido 19.5 millones para el mejoramiento de caminos rurales. Además de eso, hemos incluido 23 millones para obras en el proyecto Soul City, que tantos turistas estaba trayendo hasta antes de la emergencia. Vamos a esperar que con el fin del COVID-19, si es que llega la vacuna o el tratamiento o la inmunidad de rebaño, sea lo que sea, pues podamos recuperar nuestro potencial turístico, sobre todo con este proyecto tan importante. Hemos incluido 5 millones para la reconstrucción y renovación de la flota vehicular de los bomberos. También vamos a crear la Academia de Formación Técnica del Cuerpo de Bomberos. Hemos incluido 5 millones de presupuesto para este fin. Y así vamos también a dignificar a nuestro cuerpo de bomberos que por tanto tiempo estuvo abandonado. Vamos a rehabilitar la planta potabilizadora Las Pavas por 30 millones. Vamos a continuar con la rehabilitación. Esto es importante. Vamos a también a entregar 20 millones en el presupuesto general de la Nación para el mejoramiento de infraestructura del CONNA y del ISNA. 18 millones para los hogares del ISNA. No es posible que nuestros niños en abandono o en situaciones de riesgo continúen en situaciones deplorables. Vamos a remodelar la red de infraestructura del ISNA y también del CONNA. En materia de cultura hemos incluido el equipamiento de casas de cultura y los centros urbanos de bienestar y oportunidades por 2 millones. Mejoramiento y equipamiento de la Escuela de Danza Morena Celarie por 1 millón. Y la ampliación y mejoramiento de la red de museos por 1 millón. Además de que vamos a realizar una serie de ferias de inversión también en lo que viene del año. Esos son los aspectos específicos del presupuesto. Estas son las verdaderas orientaciones que debería de tener un presupuesto general de la Nación. Y como les decía, la apuesta del plan antievasión es de 420 millones. Vamos a continuar con nuestras estrategias por el lado del ingreso.
la política tributaria que debe ser cada vez más progresiva, con las herramientas legales que ya contamos. No estamos hablando de incremento de impuestos, sino combatiendo la evasión y la elusión fiscal. El plan anticontrabando también nos va a generar alrededor de 55 millones en recuperación. Estamos comprometidos con hacer cumplir la ley, a la vez que también facilitamos el cumplimiento voluntario de nuestros contribuyentes. Esos son como los aspectos generales del presupuesto general de la Nación. Hay algo importante que destacar, y es que la inversión pública está creciendo en más de un 23%. Los incrementos en el gasto corriente son los bonos de nuestros policías, son el incremento de salario de nuestros maestros y empleados administrativos en el ramo de educación, el incremento de las plazas para el sector salud. Esos son los incrementos del gasto corriente. Si hay alguien que se oponga a esto, no sé en qué estará pensando, pero seguramente no es en el beneficio del país. Así que nosotros esperamos que la buena voluntad esta vez sí prevalezca, que pensemos en el país y que aprueben el presupuesto general de la Nación antes del 31 de diciembre. Pero quiero equivocarme, pero mi percepción es que no va a ser así. Ojalá me equivoque y que por lo menos en 1 o 2 meses logremos avanzar en las discusiones y tengamos aprobación. Y que no suceda lo mismo que ha sucedido con los préstamos del BID. Así que, muchas gracias, José. Bien, procederemos entonces a la entrega de este anteproyecto de ley al señor presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, quien recibe en nombre de todos los diputados y diputadas de las diferentes fracciones que conforman el Pleno Legislativo, para que pueda proseguir el curso que demanda la ley esta iniciativa. Aquí. Este pesa, no se nos vaya a caer. Inmediatamente el señor presidente de la Asamblea Legislativa tendrá unas palabras. Señor Ministro de Hacienda, licenciado Alejandro Zelaya. Señor Viceministro de Hacienda, Oscar Anaya. Licenciado Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia. Licenciado Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia. Señores directores de las diferentes áreas del Ministerio de Hacienda, estimados diputados, compañeros, amigos de la prensa. Este día recibimos el proyecto de presupuesto 2021 con su ley de salarios. Revisando y viendo las cifras así un poco superficial, hay una variación entre el presupuesto 2020 y el 2021, con una variación de 1.030 millones de dólares. Si partimos del hecho que el 2020 el presupuesto era de 6.426 millones, con un presupuesto 2021 de 7.456, ahí hay una variación de 1.030 millones de dólares que obviamente es lo que obviamente se está cambiando entre el 2020 y el 2021. Esa es la variación. Ese es el aumento que obviamente trae el presupuesto. En efecto, estaba revisando algunas proyecciones de crecimiento en relación al PIB y ellos obviamente están planteando un crecimiento del 3.9 que equivale a 473 millones de dólares en relación a los ingresos corrientes netos del presupuesto.
Eso nos dice de que, de hecho, las previsiones que están presentando los expertos en materia hacendaria, los ingresos corrientes van a aumentar ligeramente cuantitativamente en un monto de 473 millones de dólares, si mal no recuerdo. Obviamente así un poco a la ligera, como le pude hojear las páginas al ministro de Hacienda. Como nosotros lo que debemos de hacer es tratar de apostarle al país, orientar nuestros esfuerzos y hacer que este plan o este esfuerzo de este presupuesto se pueda cumplir en el pleno ejercicio del 2021. Por supuesto de que yo no voy a hacer algunas críticas al proyecto del presupuesto, porque es un documento estructurado técnicamente hablando. Vamos a entrar al debate, a la discusión del mismo, para revisar, digamos, hacia dónde van orientados los esfuerzos del Ejecutivo para poder dinamizar las diferentes áreas de la economía del país. Todos sabemos de que el país está pasando por una situación crítica, se nos han caído una buena cantidad de contribuyentes que no han vuelto a aperturar producto de la pandemia, y eso recae de forma inmediata en los ingresos mismos del aparato del Estado. O sea, no estamos recibiendo el IVA que recibíamos antes de la pandemia y otros tributos que obviamente se tendrían que recibir. Pero bueno, vamos a poner en las manos del Todopoderoso este esfuerzo. Vamos a buscar cómo se puede hacer, digamos, un esfuerzo en forma conjunta. Yo lo único que le pido al equipo de gobierno es que este órgano de gobierno al cual yo represento y el órgano ejecutivo entremos al camino del diálogo, del entendimiento, y que ya cese el entrampamiento o la situación que obviamente nos tiene en entrampados en algunos temas. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo como presidente de este órgano de Estado para tratar de empujar algunos temas, pero también necesito la buena voluntad del Ejecutivo en el sentido que hablemos el mismo lenguaje y que tratemos de bajarle, digamos, volumen a aquellos temas que al final nos encrispan, y que debemos de buscar los puntos de coincidencia y no los puntos de diferencia. Que los puntos de diferencia sean como, digamos, la parte del debate, pero desde el punto de vista más técnico que con el criterio ideológico. Porque al país hay que ponerlo primero, antes que nuestros intereses partidarios y los intereses particulares. Y en ese sentido, yo estoy a la disposición de acompañar, que reforcemos ese diálogo, pero que entremos en un diálogo a donde la descalificación obviamente sea parte de lo que viene para futuro. El país nos necesita unidos, el país nos necesita que trabajemos de la mano, pensando en el bienestar colectivo de la gente. Hay mucho que hacer en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de empleo. Y debemos ponernos en los zapatos de aquellos compatriotas que hasta este momento han perdido sus empleos. Tiene que haber un reto, un compromiso de todos para tratar de ir a recuperar esos empleos, para que nuestros compatriotas que perdieron sus empleos después de la pandemia puedan volver a ser llamados. Y ese debe ser un compromiso de todos. Esa es la bandera que tenemos que enarbolar, que tenemos que levantar. La bandera del bienestar social, del bienestar colectivo, del bienestar común de toda la gente, sin distinción de colores políticos. Y ahí es donde quiero que hagamos esfuerzo, que hagamos equipo, pero que pensemos que el país está primero. Los partidos políticos somos actores. No hay que hacer política en el debate de las cosas. Pero esos debates obviamente deben estar de alguna manera regulados bajo ciertas reglas de respeto. No nos podemos seguir respetando. Los salvadoreños no viven de ese pleito eterno, viven de soluciones y necesitan que este país les dé respuesta. Yo creo que la parte de seguridad, de salud, de educación, de vivienda necesitan nuestra prioridad.
la parte del empleo, necesitan nuestra atención y ahí vamos a estar. Cuenten con este servidor como un buen constructor de espacios, de puentes. Queremos decirles de que el país está primero, nosotros somos aves de paso, pero debemos de alguna manera dejar huellas en favor del país. Tenemos que demostrar que pasamos por este lugar y que dejamos huella, que solucionamos problemas. Y ahí me van a tener como un soldado listo para poder enfrentar las vicisitudes, los problemas, los obstáculos que el país tiene. Y por supuesto, siempre vamos a estar trabajando pensando en el país primero. Que este servidor siempre lo ha hecho así. Ha dejado a un lado los intereses particulares, personales y de grupo, pensando en el interés colectivo, en el interés de todo un pueblo que necesita de políticos responsables, que de hecho hagamos un esfuerzo por sacar a El Salvador adelante. Así es que recibimos este presupuesto 2021 y se lo damos, vamos a entregarle ya, aquí estamos ya con de recibido, para que adelante. Este es la foto importante, Acá. Presidente, ministro, aquí. ¿Estamos bien? Acá. La última aquí. Acá. Aquí. Eso. Bien, vamos a presenciar el retiro del señor presidente de la Asamblea Legislativa. Nos quedamos, prestamos la casa al señor ministro. Dejamos aquí al equipo de gobierno, al secretario privado, que pues obviamente puede hacer uso del micrófono. Por supuesto. Y posteriormente tendríamos una conferencia de prensa moderada por los amigos de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Licenciado Ernesto Castro, secretario privado. Buenas tardes, pueblo salvadoreño, amigos de la prensa, compañeros ministros y compañeros del Ministerio de Hacienda que nos acompañan. La verdad que este día es un día sumamente importante para el país, porque puede marcar o debería de marcar un antes y después, y un después. El presupuesto que ahora se presenta, tal como lo explicaba anteriormente el ministro, de una manera sencilla estamos hablando de un aumento para alrededor de 26-27 mil policías, que incluyen las áreas administrativas también, para un aumento también en el salario para toda la Fuerza Armada, que estamos hablando de unos 17 mil elementos. También estamos hablando de un elemento de aproximadamente 50 mil personas en el área del Ministerio de Educación, que incluye maestros, personal administrativo y demás. Estamos hablando de muchísimas familias que por fin van a tener este incentivo para sacar adelante, para seguir sacando adelante a nuestro país. Estamos hablando también de una contratación de más de 3.000 personas que han estado batallando durante toda esta pandemia de una manera provisional, con unos contratos provisionales, y que van a ser contratados ya de manera permanente. Creo de que hemos hablado durante también toda esta pandemia de esos héroes que estuvieron en la primera línea, y la mejor manera para devolverles algo como país, para lo que ellos han hecho, para la pelea que han venido haciendo durante todos estos meses, es, hombre, darles una estabilidad laboral que tan
importante va a ser para ellos. El programa que hablaba el ministro de casi 1.200.000 computadoras, pero ahora estamos hablando de computadoras de verdad. Y literalmente hablo de computadoras de verdad, no de juguetes para los niños, porque nosotros creemos de que, de hecho, ya lo iniciamos, es cierto. Entonces, nosotros creemos de que los niños, no importa la condición, no importa dónde vivan, se merecen igualdad de condiciones para que no queden atrás en esta brecha que nosotros estamos viviendo en el mundo, no solo en nuestro país. Quiere decir de que ahora en un hogar donde existan 3 niños, van a haber 3 computadoras, una para cada una de esas. No estamos hablando de hogares, estamos hablando de cada uno de los niños que viven en este país. Van a estar teniendo ya próximamente esto. Yo me alegró mucho escuchar las palabras del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, y le vamos a tomar la palabra como gobierno, porque es lo que nosotros hemos venido peleando durante todo este tiempo, que comencemos a hablar del mismo idioma, y de que nos unamos en bien, no por los objetivos que tengamos nosotros, como funcionarios o como políticos, sino que nos unamos en base a las necesidades de la población. Y esta es una buena oportunidad para que la Asamblea y para que los diputados de esta Asamblea logren entender de una vez por todas que necesitamos tomar decisiones en común. Hombre, lo que se explicó de este presupuesto, obviamente lo vamos a discutir con ellos. Obviamente se lo vamos a explicar las veces que sea necesaria. Y vamos a evacuar todas las observaciones que seguramente van a haber y que serán normales y que vamos a discutir en las mesas de trabajo. Pero le tomo las palabras al presidente de la Asamblea para que sea, como dijo él, luchar acá en esta Asamblea para tratar de cambiar esa actitud que se ha venido teniendo del bloque que en la Asamblea hoy por hoy está, al parecer, queriendo bloquear todo lo que el gobierno pretende hacer. Él también lo mencionó, de que ya es hora de que también los diputados dejen esas agendas electorales para los tiempos de campaña. Yo creo que los tiempos de campaña son 100 días antes de las elecciones. Ahí iniciarán, ahí dan inicio, comienza cierta etapa de la campaña. Pues allí es donde se va a enfrentar en el sistema democrático del país. Pero que no ocupemos todos estos incentivos que se le van a dar, 27,000. No son, cuando nosotros hablamos de 27,000 policías, no estamos hablando de policías, sino que estamos hablando al final de 27,000 hogares, de 27,000 familias. Al igual que en el ramo de educación, no estamos hablando de 50,000 personas, estamos hablando de 50,000 familias. Hablemos sobre eso. Hablemos sobre las computadoras que se le van a dar a cada uno de los niños, no importa en dónde estén, no importa dónde vivan, no importa cuál sea su condición social o económica. Es ese apoyo que les vamos a dar, sobre todo en este tiempo, estas enseñanzas, estas experiencias que nos ha dejado este COVID, esta coyuntura de la pandemia que hemos vivido. Esperamos discutir, que sea una discusión sincera. La diferencia de este presupuesto con presupuestos anteriores es que no estamos escondiendo nada. Aquí vienen todos, aquí vienen los pensionados, aquí vienen el tema de los viveristas, como lo mencionaban. O sea, aquí no estamos hablando de partidas secretas. Hemos sacrificado nosotros como ejecutivo también ciertos gastos que se tenían. Aquí no estamos hablando de un dinero, de un presupuesto para el presidente de la República, o para un gobierno, o para funcionarios del gobierno. Estamos hablando de un presupuesto de la República que va dirigido directamente para la población salvadoreña, para el pueblo en general. Y en eso esperamos que nosotros pasar la discusión con los diputados. Y esperamos, primeramente Dios, que ellos dejen, como decía anteriormente, la agenda electoral, y que sea en su tiempo, que sean las propuestas, y que esperamos, Dios mediante, de que parte de la agenda electoral no sea pretender, según algunas
algunas fracciones o algunos diputados, simple y sencillamente ahogar al gobierno. Eso no lo vamos a aceptar y es una postura que vamos a dejar desde este día clara. Vamos a estar abiertos a la discusión con sentido común, a la discusión en donde siempre sea el pueblo salvadoreño el eje principal en donde gire todo esto. No vamos a permitir ninguna otra discusión y queremos que ustedes, pueblo salvadoreño, y ustedes, amigos de la prensa, también sean testigos de eso. Esperamos que nos acompañen y esperamos que también nos apoyen para sacar adelante esto. Está el tema de educación, seguridad, salud y el inyectarle a la economía que tanto necesitamos. En eso está basado nuestro presupuesto. Primeramente, Dios, todo salga bien, igual como salió en el presupuesto del año pasado. Esperamos de que se entienda. Venimos saliendo de una pandemia que nos ha golpeado muchísimo. La recaudación se nos ha venido completamente abajo y esperamos que hoy por hoy los diputados cambien esa actitud y que todo salga bien por el bien del país. Muchas gracias. Pasamos en este momento al espacio de preguntas. Vamos a iniciar con Edgar Jurado de Canal 19. Buenas tardes, ministro Alejandro Zelaya. Conocer cómo va a ser financiado el déficit presupuestario de este plan de gasto que asciende a más de $1.000 millones y conocer si este va a ser financiado a través de empréstitos, también de la colocación de LEDs y CETES. Esto va, sin duda alguna, ¿cuánto va a representar en comparación con el Producto Interno Bruto de nuestro país? Además, me gustaría agregar una pregunta más en cuanto a si se promete llevar a $1.039 millones el presupuesto para educación, perdón, a 1.320.8 millones de dólares. ¿Cómo se pretende lograr este aumento con el desplome precisamente del PIB? Vean, en toda crisis hay un efecto rebote, ¿no? Entonces nosotros estamos calculando un efecto rebote en el nivel del consumo. Entonces esto va a incrementar la recaudación de IVA, no así con renta, pero a nivel de IVA sí vamos a tener un efecto rebote. Entonces estamos situando esta recuperación más o menos en un 4.8% del PIB nominal y un 3.8% del PIB real. Eso es deflactado a valores del año base que utiliza el PCR. Seguimos usando 1960, ¿no? Un año base. 2005, perdón. El anterior era 60, ¿no? 2005, el año base para deflactar los PIB, ¿no? Para todas las economías es la misma situación. O sea, esto no es particular de El Salvador. Las conversaciones sobre el presupuesto general de la República los hemos tenido con todos los organismos multilaterales. De hecho, todos los parámetros que nosotros estamos incluyendo, tanto el de brecha como el de crecimiento económico, son parámetros que están en los márgenes que ha establecido el Fondo Monetario Internacional, CEPAL, BCR y otras entidades. Así que nosotros sí creemos que los cálculos y las estimaciones que hemos realizado van a ser las adecuadas. Lo del financiamiento es una decisión de la Asamblea Legislativa. Ellos decidirán sobre este financiamiento. Nosotros hemos hecho muy buenas negociaciones a nivel de organismos multilaterales en el 2020, pero ustedes ya ven cuál es la situación que pasa. Después de negociar crédito a 2.11%, no tenemos ratificación. Entonces eso nos complica mucho, pero hay que recordar que las emisiones se pueden realizar en cualquier momento del año, ¿no? Entonces, en los primeros meses del año tenemos una buena recaudación y las emisiones se realizan de manera posterior. La brecha no es algo que nos preocupe, ni tampoco tengo una preocupación de los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque el mundo está experimentando la misma situación. Todas las economías han tenido que salir a buscar paquetes. ¿Cuál es la diferencia? El Salvador le tocó enfrentar esta pandemia a un gobierno que heredó un 70% de la deuda. Si hubiera estado como ministro de Hacienda en Costa Rica, en México está teniendo problemas ahora con el endeudamiento y es 54%, pero claro, México
Andrés Manuel López Obrador no recibió el gobierno mexicano con un 70% de la deuda. Entonces parece que algunos aficionados a la crítica sobre la brecha se les olvidan las condiciones que nosotros heredamos el país. Así que nosotros vamos a negociar con los organismos multilaterales, buscar las mejores opciones de financiamiento. Claro que lo más complicado es un poco de los bonos, ¿no? Porque el mercado internacional está muy reñido últimamente, y eso no es solo para El Salvador. El ENVI cayó en las últimas semanas alrededor de 5 puntos. El ENVI es, para los que no lo conocen, el índice que mide los títulos o los valores de los países en desarrollo o economías emergentes respecto de los valores que emite el Estado de Estados Unidos. Entonces, esa es básicamente la razón. No es algo que esté fuera de los parámetros normales. Puedes consultar con cualquiera de los economistas. Claro, habrán algunos que ya están prejuiciados, pues con ellos es difícil sacarlos de su análisis. Pero nosotros creemos que tenemos un debate técnico muy serio y unas bases bastante adecuadas para todas nuestras estimaciones, y eso esperamos también en la discusión, ¿no? Vamos a continuar con... ¿Podría detallarnos los rubros, los financiamientos que va a tener, las fuentes de financiamiento de este presupuesto? Es que las fuentes de financiamiento no se detallan. Cuando tú presentas el presupuesto general de la nación, presentas el presupuesto y también presentas además una iniciativa de ley para lo que queda pendiente de financiamiento. Hay que recordar, y esto lo digo porque parece que nunca se ha necesitado. Yo escuché ayer, creo, algunos diputados decir que esperaban que el 2021 no llevara cero financiamiento. Yo quiero que me digan un presupuesto de los últimos años con cero financiamiento. Uno solo. No 4, no 5, uno solo, con cero financiamiento. Además, el artículo 226 de la Constitución dice que el ministro de Hacienda dirige las finanzas públicas y debe de mantener el equilibrio presupuestario hasta donde sea compatible con los fines del Estado. ¿Y cuál es el fin del Estado? La persona humana. Nosotros no podemos dejar que nuestra gente se muera por una pandemia solo porque no nos vamos a endeudar. Creo que nadie haría eso. Entonces, yo quisiera que también esos fantasmas se vayan quitando, ¿no? Somos un país en desarrollo, somos un país en construcción, como bien lo dice el presidente Bukele, y este es un presupuesto para construir el milagro salvadoreño. Pero tenemos que tener a todos los actores de la sociedad en la misma ruta, pues. Nadie puede estar pensando en las elecciones de febrero 28, mientras que otros estamos priorizando la salud, la educación y la seguridad de nuestro pueblo. Continuamos con Doris Chicas, de Canal 33. Buenas tardes, ministro. Tengo dos preguntas. La primera es que en la política presupuestaria 2021 Hacienda pronosticaba un déficit de 2.300 millones de dólares. Ahora usted decía que es de 1.342 millones de dólares. ¿A qué se debe ese cambio en la brecha fiscal y si esta incluye las pensiones? Y también me gustaría conocer, ustedes pronostican, están esperando 5.000 millones de dólares de ingresos tributarios. Sí, señora. Claro. ¿Por qué están esperando ese tipo de ingresos? Porque nunca, vean, bueno, vamos a ir tal vez por partes, porque creo que desordenamos un poco la pregunta, creo yo, porque intervine antes y te desordené un poco la pregunta, perdón. En cuanto, ¿por qué hay un cambio? Bueno, porque una cosa es tener una política. La política es, como su nombre lo dice, es una guía. O sea, revisemos el concepto de política. Eso es una guía, ¿no? Pero no son camisas de fuerza. Entonces, cuando ya empezamos a formular, empezamos a revisar bases, empezamos a revisar programas de las otras entidades del órgano ejecutivo, y con eso formulamos nuestra política, nuestro presupuesto general de la nación. Por ejemplo, cuando nosotros formulamos la política tributaria no teníamos idea de algunas, por ejemplo, otros ingresos que podía tener el Estado. Entonces vamos a ir adelantando con el debate técnico, como te digo, pero por ejemplo la venta del espectro radioeléctrico, hasta que le consultamos al superintendente del sistema de telecomunicaciones,
hasta que se le consulta cuánto va a subastar el siguiente año, entonces tienes una cifra cierta. Cuando formulas la política presupuestaria, que es en abril, no conoces esos datos todavía. Entonces por eso digo, son guías, no son camisas de fuerza y no son leyes de la República, por tanto son documentos que van cambiando. Se emiten para que la población esté informada, pero no son camisas de fuerza, ¿no? Son estimaciones. Es como cuando yo les digo, voy a perder 1.000 millones al final de este año. Creo que cuando en mis primeras intervenciones o mis primeras entrevistas, ustedes recordarán que yo decía 926 millones. Y ahora me van a decir, ministro, pero ahora usted está diciendo que van a perder 960 millones. Sí, porque se actualizan, son estimaciones que se van a actualizar. Entonces, eso ¿por qué el cambio? Entonces, la brecha incluye las pensiones, todo está financiado, no hay ningún rubro que haya quedado desfinanciado para el año que viene, ¿no? Hay que entrar a la discusión con los señores de la Asamblea Legislativa y a partir ver que si surgen alguna demanda adicional a nivel del gasto, o si ellos tienen una idea que a mí me encantaría, pues a nivel del ingreso para reforzarlo y no recurrir a más brecha. Si ellos me dicen cómo reforzar el ingreso, yo perfecto, ¿no? Le reducimos a la brecha, pero nosotros hemos hecho ya todos los esfuerzos que hemos podido. ¿Por qué estamos esperando 5.000 o más de 5.000 millones para el presupuesto a nivel de ingresos? Miren, puede parecer como comercial, ¿no? O algo que decimos constantemente, pero es que es cierto, en este país nunca se combatió la evasión. En este país nunca se le tocó los intereses a aquellas personas que se han robado el futuro de nuestros niños. Nosotros no tuviéramos el sistema educativo que tenemos, que ya lo empezamos a mejorar, pues, pero el que heredamos, no lo hubiéramos heredado si se hubiera combatido la evasión. Entonces nosotros íbamos a combatir la evasión y ustedes lo han visto. ¿Hay cuánta gente? Pseudoempresarios, digo pseudoempresarios porque un empresario que no paga sus impuestos, por favor, no se puede llamar empresario. No creo que nadie decente llame empresario a alguien que no paga sus impuestos. Pero se han salido a quejar porque estamos combatiendo la evasión. Yo creo que cualquier salvadoreño decente estaría contento que por fin vamos a recuperar esos fondos que se han robado, porque también la evasión fiscal es una especie de robo, más silenciosa, pero robo también. Salomón Rugamas de Canal 10. Hola ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias igual. Quería dos consultas sobre el tema del servicio de la deuda. ¿Cuánto han presupuestado ustedes para servicio de deuda? ¿Con qué se va a financiar el tema del servicio de deuda? Y si dentro de los préstamos o de la brecha de financiamiento se va a presupuestar alguna parte para el tema de pensiones. Entiendo que va también, ustedes decían, financiar el tema de pensiones. Sí, las pensiones están totalmente financiadas. No, hasta el momento no tenemos ningún dato que nos diga que nuestra estimación para el financiamiento de pensiones no sea correcto. Pues hay que recordar que todo esto está basado en estudios actuariales. Se nos van diciendo tanto la población que va a incrementar a nivel de pensionados y ese tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, pues, o sea, el estudio no nos dice que va a incrementar la masa de pensionados, así que están cubiertas todas las pensiones, tanto de los que heredamos el sector público como los que después se llamaron optados con el cambio de sistema de pensiones. El servicio de la deuda, pues bueno, son 1.160 millones, como ya dije, hemos recibido un país con un 70% de la deuda a nivel de PIB, o sea, es difícil manejarlo. A mí cuando el presidente Bukele me propuso que fuera ministro de Hacienda, fue la primera cosa que le dije, mira, tú sabes que nosotros heredamos un 70% de deuda externa, ¿no?, en relación al PIB, y eso es algo que nos va a complicar. Mis primeras reuniones con el Fondo Monetario Internacional, yo les dije, estoy preocupado por el tema de la deuda, pero necesito de la ayuda de ustedes. Todas estas conversaciones, todos estos datos que estoy dando ahora en la conferencia de prensa, muchos de ellos se han discutido con los organismos multilaterales y están enterados. O sea, yo he visto algunos ahí que están diciendo que el gobierno suspendió la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, revisen Colombia, revisen Costa Rica, revisen Panamá, Honduras. Todos han suspendido sus reglas fiscales. No hay ninguna economía en el mundo que soporte a nivel de gasto estatal las demandas adicionales por COVID-19. Y eso quedó demostrado. Entonces creo que la población salvadoreña lo tiene muy claro.
Hay 2 o 3, pues claro, no salieron tal vez durante la emergencia de sus oficinas con aire acondicionado. Esos 2 o 3 sí siguen pensando que no hubo emergencia. La emergencia existió y existe todavía. La OMS no ha dicho que hay vacuna. La OMS tampoco ha dicho que hay un tratamiento efectivo. Entonces debemos seguir luchando. Los estragos que causó la crisis y que sigue causando la crisis son muy amplios, pero no podemos seguir con una actitud para, digamos, menospreciar lo que realmente ha hecho el COVID con nuestra economía y con nuestra salud. Escuchamos a Susana Peñate de Diario El Mundo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, en Susana. el tema del servicio de la deuda, ¿cuánto va para amortización de intereses y cuánto va para amortización de capital en la cantidad que usted mencionó? También quería saber, usted mencionó que acá se presentan 2 iniciativas, una es el de presupuesto y la otra es para la solicitud de financiamientos. En este caso, ustedes han presentado un decreto para solicitar financiamientos, ¿de cuánto sería? También hay estimaciones de algunos institutos que la deuda del país cerraría con un 92%. ¿De quién? ¿De cuál instituto? El ICEF. ICEF, de Ricardo Castañeda. Estaba mencionando que cerraría con un 92.3% del PIB la deuda. La estimación que ustedes tienen de cuánto sería el cierre del año con la deuda y esto qué tanto afectaría que a la hora de emitir alguna deuda o algún financiamiento tengamos tasas de intereses elevadas. Vean, yo ya respondí esa pregunta, de hecho, bueno, pero lo último que también mencionó Susana es importante. Hay que recordar que los 9.5% que se colocaron los bonos El Salvador en el 8 de julio es el resultado del default selectivo en el que hicieron caer al país en el año 2017. Las agencias, yo creo que ustedes recuerdan que las agencias calificadoras no colocaron como bonos basuras 2017. Administración del profesor Salvador Sánchez Serén, como ministro de Hacienda el señor Carlos Cáceres. Fue un default selectivo, 3 días por impago porque no quiso pagar los certificados previsionales. Entonces ese default selectivo lo seguimos pagando. Entonces de ahí vienen las altas tasas de interés que algunos dicen. Nosotros colocamos CETES un 7.5% y aún así salieron a criticarlo. 2 puntos porcentuales abajo de la última colocación, aún apenas a 2 meses de haber colocado eso, y en plena crisis, pues, o sea, si alguien no ve que hay un logro de negociación y de emisión de CETES, pues, porque no lo quiere reconocer, pues, pero si hay un arduo trabajo de todo el equipo técnico de Hacienda, que les agradezco,